¿Cómo están? Bienvenidos al Club de Contadores. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Bienvenidos una vez más a esta su casa, cuando presentamos el curso de Declaración Jurada Anual de Rentas del Trabajo 2022, Persona Natural. Esto vinculado al formulario virtual 709. Con nosotros el día de hoy se encuentra la doctora Rosa Ortega Salavarría, quien es contadora pública colegiada, magíster en tributación y política fiscal por la Universidad de Lima, directora de la revista Contadores y Empresas, consultora independiente en doctrina contable, NIF y todo el impacto y repercusiones tributarias. Además, por supuesto, de ser catedrática en distintas casas de estudio a nivel superior en el país, además también de ser parte del staff del Club de Contadores. Doctora Rosa, muy buenos días. Como siempre, un inmenso placer acompañarle y tenerle acá en plataforma. Y sin más preámbulos, le cedo las pantallas y los micrófonos para que usted pueda iniciar. Adelante. Muy buenos días, muchas gracias. Y muy buenos días a cada uno de los participantes al presente curso. Como siempre, un gusto saludarlos. Y bueno, un abrazo fraterno a cada uno de ustedes. Hoy también tenemos el tema de la naturaleza, ¿no? El clima, con nuestros hermanos del norte. Particularmente soy de la ciudad de Trujillo. También he visto anteriormente, cuando vivía por allá, estos temas de la lluvia, ¿no? Las inundaciones, pero ahora está un poco más intenso. Como siempre, esperando que se encuentren bien, al igual que sus familias, y bueno, seguramente, o quizás, ¿no? Se dicten también algunas medidas o disposiciones ante esta situación, ¿no? De caso fortuito que se está produciendo. Habrá que estar atentos a ello, siempre de mi parte, y sé que a través del club también cuenten con nuestra plena disposición para apoyarlos, para comentarles o transmitirles modificaciones o medidas importantes que se puedan dar y que nos puedan resultar a ustedes útiles. En esta oportunidad nos hemos convocado para desarrollar el curso de Rentas del Trabajo 2022. En la primera parte considero pertinente realizar algunas consideraciones vinculadas con las rentas en general que generan las personas naturales, fíjense aspectos introductorios donde vamos a ver algunos tópicos precisos sobre el ámbito de aplicación, el régimen cedular del impuesto a la renta, la base jurisdiccional, y luego de ello ya vamos a decantar propiamente en el desarrollo de lo que es rentas del trabajo, y vamos a ver algunas consideraciones importantes, criterios del Tribunal Fiscal y de la SUNAT, y luego de ese análisis nos concentraremos en la determinación del impuesto anual, y en paralelo, conforme vayamos trabajando, iremos también interactuando con el formulario virtual 709, el cual está disponible desde el 6 de marzo, disponible a partir del 6 de marzo, y hemos apreciado al ponerse a disposición para los contribuyentes, hemos visto que se han producido algunas novedades, algunos requerimientos de información, algunas validaciones importantes que me voy a permitir comentarles. Una de ellas es particularmente significativa, relevante, entonces vamos a ir trabajando con esa dinámica. ¿Okay? Bien, iniciamos entonces sobre el tema de rentas del trabajo, aspectos introductorios. En principio, como les decía, ¿no? Algunas consideraciones que yo creo que es importante partir de este análisis o tener en cuenta. Sobre el ámbito de aplicación, tengamos en cuenta que el impuesto a la renta grava, aunque suene redundante, pero es importante tenerlo en cuenta, grava la renta, ¿ok? Grava la renta. Entonces, ¿qué es la renta? La renta constituye la manifestación de riqueza, eso es lo que se señala en la doctrina, y en la ley del impuesto a la renta, propiamente se recogen tres de las teorías de renta que se utilizan por lo común, ¿no? Tenemos la teoría de renta producto, flujo de riqueza y rentas imputadas. ¿Okay? Ahora, sobre ello, en el caso de personas naturales, ¿no? En el caso de personas naturales, sin duda, cuando nosotros
vamos a declarar o generamos rentas, la primera que surge es la renta producto. Y luego veremos sobre flujo de riqueza y rentas imputadas. Ahora, si tomamos el supuesto de flujo de riqueza, lo que es flujo de riqueza comprende también a la renta producto. Realmente, ¿no? El flujo de riqueza, la teoría del flujo de riqueza comprende a la renta producto. Pero para nuestra legislación lo se maneja por separado. Y cuando hablamos de renta producto, lo principal y lo importante es que provenga o que surjan de una fuente durable que produce periódicamente renta, ¿no? Esa es la teoría de renta producto. Además, en flujo de riqueza, para personas naturales, por ejemplo, tenemos el concepto de ganancia de capital por enajenación de bienes, ¿no? Y que también va a originar impuesto a la renta. Por ejemplo, según el artículo 2 de la LIR, dentro de la ganancia capital que se encuentran sujetas a gravamen, tenemos la enajenación de acciones y otros valores mobiliarios, que está dentro de las rentas de segunda categoría, también la enajenación de inmuebles, ¿no? Salvo supuestos, por ejemplo, el de casa-habitación, pero también la enajenación de inmuebles se encuentra sujeto a gravamen bajo las rentas de segunda categoría. Y luego el supuesto de rentas imputadas, que comprende tanto a lo que denominamos rentas presuntas o rentas fictas, ¿no? Rentas presuntas o rentas fictas. Por ejemplo, de acuerdo a lo que se regula en el artículo 23 de la LIR para lo que corresponde a rentas de primera categoría, si una persona natural cede un inmueble a título gratuito, va a surgir, ¿no? Va a surgir una presunción o una renta ficta que se determina en función al valor del autovalor. Igual si hay una cesión gratuita de bienes muebles. Además, también tenemos este supuesto de rentas fictas y presuntas cuando, ¿no? O en el caso que una persona natural arriende un inmueble y se señala como una renta mínima, que no debe ser menor al 6% del valor del autovalor. A ese, dentro de nuestra legislación del impuesto a la renta, también para personas naturales se aplica este supuesto de rentas imputadas, pero que deben estar expresamente reguladas en la legislación. En el caso específico y decantando ya en lo que es renta producto, ¿no? Tengamos en cuenta respecto a lo que es la renta producto, entonces, que el impuesto a la renta grava las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores, ¿okay? Que provengan del capital, trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores y que converge, pues ahí, como sabemos, la renta empresarial. Y eso, como les mencionaba, tiene que provenir de una fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos, ¿no? Cuando nos revisamos o apreciamos ello, entonces, ahí justamente bajo esa clasificación tenemos lo que corresponde a las rentas al capital, que son las rentas de capital, trabajo, rentas de trabajo, y la conjunción de ambos, ¿no? La conjunción de ambos nos lleva a las rentas empresariales. ¿Okay? Entonces, primero, ¿qué es lo que grava el impuesto a la renta? ¿Qué es lo que va a gravarse? Y luego tenemos, dentro de este análisis, ¿no? Estamos ya viendo que a quienes grava son las personas naturales. Y el otro aspecto también importante a observar o a tener en cuenta, se vincula o se relaciona con qué es lo que grava el impuesto a la renta, es decir, a nivel de espacio, ¿no? La base espacial o la base jurisdiccional del impuesto a la renta. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que el nexo va a ser el territorio nacional, ¿no? El nexo es el territorio nacional. ¿Y qué implica eso? Nexos o vínculos, ¿no? Es el vínculo entre el contribuyente y el Estado, quien el Estado ejerce su potestad tributaria para calificar o para gravar, ¿correcto? Entonces, ahí también tenemos que observar o ver sobre qué vamos o quiénes, ¿no? O cómo vamos a tributar. Entonces, ya hemos visto el aspecto material que corresponde al ámbito de aplicación, quiénes son los contribuyentes y, digamos, dónde, ¿no? Dónde responde justamente a esta base jurisdiccional. Repito que es el vínculo o el nexo, es a nivel del territorio nacional, pero la relación entre contribuyente
y Estado quien va a ejercer su potestad tributaria. A nivel de la legislación del impuesto a la renta, en la legislación del impuesto a la renta, estos son los criterios de vinculación que se han considerado o tomado en cuenta, ¿no? Son los criterios objetivos, el criterio de ubicación territorial de la fuente y el subjetivo, que es el criterio de domicilio. En virtud de estos dos criterios es que se determina o el Estado determina su alcance o su potestad tributaria. Sobre el particular, sobre lo que es la ubicación de la fuente, tenemos fuente nacional y fuente extranjera, ¿no? La fuente nacional es el país finalmente donde se realiza la actividad productora de renta, donde se encuentran los bienes, es decir, la fuente nacional responde al territorio donde se efectúa la explotación y es donde el Estado va a ejercer o va a tomar su potestad tributaria para gravar, ¿no? Considerando que esa fuente es el circuito económico que va a generar, ¿no? Finalmente la riqueza y la renta. Por defecto, la fuente extranjera es todo ingreso que proviene de fuentes externas y que va a ser considerado, ¿no?, como una renta o como proveniente de fuente extranjera, aun cuando sean percibidos por sujetos domiciliados. ¿Okay? Entonces, fuente extranjera es todo ingreso que proviene de una fuente externa, ¿no? Fuente externa, y que se considere en la legislación como de fuente extranjera. Entonces, este análisis es importante también porque luego cuando decantemos propiamente a nivel tributario, ¿no?, entre ese vínculo entre fuente y domicilio. ¿Okay? Luego tenemos el tema justamente de domicilio. Y a nivel de lo que es domicilio, nosotros sabemos, aquí un repaso, que el impuesto a la renta, ¿okay?, el contribuyente a nivel del impuesto a la renta, para definirlo, quiénes son los contribuyentes, tenemos que analizar según el domicilio. Entonces, domicilio son sin duda las personas naturales de nacionalidad peruana que tengan domicilio en el país. Y esto es importante, ¿no? No solo por ser peruanos en automático se tiene que tributar, sino lo que hay que analizar es el domicilio. A nivel de la legislación Perú no se ha tomado en cuenta o no se ha tenido en consideración la nacionalidad, sino el domicilio. Y entendamos como domicilio el lugar de la residencia habitual, ¿no? Según las normas del derecho común, eso se considera, ¿no?, de acuerdo al Código Civil, y en función a ello se determina que el domicilio para efectos del impuesto a la renta, ¿no?, se tiene que tener en cuenta el lugar o la residencia habitual. Y también pueden calificar como domicilio los extranjeros que hayan residido o permanecido en el país más de 183 días calendario durante un periodo, ¿no?, cualquiera de 12 meses, más de 183 días calendario. Por eso se dice que a partir del día 184, ¿no?, es que se entiende o se tiene que analizar si ya es o no domiciliado, ¿no? Para el cómputo de esos 183 días, se toma en cuenta o se consideran los días de presencia física, ¿no?, aun cuando la persona esté presente en el país solo parte de un día, incluyendo el día de llegada y el de partida. Entonces se considera, como les repito, más de 183 días calendario para entender o comprender que estamos ante un contribuyente de nacionalidad extranjera, pero que califica como domiciliado. Sobre el momento o sobre la oportunidad en que va a surtir efectos el tema del domicilio, siempre se va a analizar o se va a considerar su condición al principio de cada ejercicio gravable, ¿sí? Al principio de cada ejercicio gravable. Cualquier cambio que ocurra durante el ejercicio, cualquier cambio que se produzca en el curso de un ejercicio gravable, va a producir efectos recién a partir del ejercicio siguiente, ¿no? A partir del ejercicio siguiente. Por ejemplo, puede ser una persona extranjera que el 5 de enero del 2022 llega o está más de 183 días, es decir, el 5 de enero alcanza el día 184, 5 de enero del 2022. Como eso ya es posterior al 1 de enero, recién para esa persona extranjera se va a considerar domiciliada el año
el ejercicio 2023, ¿no? En el ejercicio 2023. Y miren que ocurre algo particular también a nivel de peruanos, ¿no? Que estén acá, que hayan estado en el Perú domiciliados y que por AOE salen, ¿no? Se van al extranjero en algunos casos, y eso ha ocurrido, ¿no? Algunos compatriotas han viajado ya al extranjero quizás en forma permanente o definitiva. Entonces también sobre eso, por ejemplo, se han producido algunas consultas si mantienen o no su calidad de domiciliados a nivel Perú, ¿no? Entonces, cuando una persona ya califica como domiciliada, también, obviamente, ¿no? Ya adquirí la condición de domiciliado. Recuerden que no es el criterio de nacionalidad, sino el criterio de domicilio, residencia habitual. Así como ha calificado como domiciliado, en algún momento podría perder esa condición de domiciliado, ¿no? En algún momento se podría perder. ¿Y cuándo se hace efectivo ello? Cuando adquieran la residencia en otro país, ¿no? Cuando adquieran la residencia en otro país y hayan salido del Perú, surtiendo efectos. En ese caso sí, ¿no? Cuando se efectúen o se cumplan ambos requisitos, ¿ok? Ahí hay como una suerte de sección, ahí no hablamos del ejercicio siguiente, pero el requisito es que adquieran la residencia y hayan salido del Perú. En ese caso sí es inmediato. Si no se diera ese supuesto, si no ocurriera ello, entonces será también a partir del 1 de enero del ejercicio siguiente, ¿no? Siempre que en los últimos 12 meses previos se haya encontrado, ¿no? O haya permanecido ausente del Perú por lo menos 184 días calendario. Eso también de cara a la declaración jurada anual, ¿no? El análisis de si es o no domiciliado, porque si es domiciliado, ¿no? Ahí tendrá que tributar por las rentas que se haya generado. Y ahora vemos cuáles son las rentas por las cuales va a tributar, ¿correcto? Entonces, este tema de las fuentes sobre las cuales se debe tributar y el domicilio es fundamental, ¿no? Fundamental, y más aún en un año 2022, en un ejercicio 2022, donde se han producido, pues, ¿no? Estas situaciones de cambios quizás en la calidad migratoria, tanto de peruanos como de extranjeros. Sobre el particular, entonces, ¿cuáles son los criterios de vinculación en la legislación peruana? Se vinculan domicilio y fuente. Eso está en el artículo 6 de la LIR, ¿sí? Los contribuyentes domiciliados tributan sobre su renta de fuente mundial, es decir, fuente peruana más rentas de fuente extranjera. Miren ustedes, ¿no? Entonces, si por ejemplo fuera un peruano que es domiciliado y ha viajado al extranjero en el 2022 y no tiene residencia, ¿no? En el otro país, habrá que ver su permanencia o su ausencia fuera del Perú y recién computará según ello a partir del 1 de enero del año siguiente. Entonces, si un peruano está en el extranjero generando rentas, ¿ok? Eso implica que es domiciliado y va a tener que tributar por sus rentas también de fuente extranjera, ¿no? Porque se tributa por ambas, fuente mundial, fuente peruana y fuente extranjera. Mientras que los no domiciliados, obviamente los no domiciliados, el Estado, en el caso de no domiciliados, solo puede ejercer su potestad tributaria, es decir, solo puede gravar la renta que generen los no domiciliados que sea de fuente peruana, ¿no? La que se genera, pues el nexo con el territorio nacional. Entonces, el Estado en el no domiciliado ejerce su potestad solo sobre la renta de fuente peruana, mientras que en el caso de domiciliados se ejerce sobre toda la renta que pueda generar. Entonces, este análisis primero, este primer punto inicial es importante, ¿no? Es fundamental para definir también las rentas y cómo se van a declarar en el formulario 709, ¿no? Ahora en la DJ anual. Sobre ello, ya cuando hemos visto este supuesto de fuente peruana y fuente extranjera, ¿correcto? Tengamos en cuenta ahora ya sobre las rentas de fuente peruana. En el caso de las rentas de fuente peruana, desde el año 2009 se ha regulado un régimen cedular, ¿ok? Un régimen cedular. ¿Eso qué significa? Que se tributa por cédulas, o más claro, por tipos de renta. ¿Cuáles son los tipos de renta que tenemos? En el caso, ¿no?, que hemos visto sobre renta producto, rentas del capital, empresariales y rentas del trabajo, ¿ok? Entonces, las rentas de capital, empresariales y rentas del trabajo.
Eso es lo primero. Es un régimen cedular en el caso de fuente peruana, ¿ok? Obviamente, partimos del análisis de que están comprendidas estas rentas dentro